Mis padres me echaron de casa para que mi hermana adorada, Emily, pudiera vivir allí, aunque yo había comprado la casa. Pero el karma llegó más rápido de lo esperado. Yo, de 37 años, he pasado los últimos 15 años desarrollando mi carrera como alta directiva en uno de los principales bancos de inversión de Wall Street. Esta historia se centra en mi compleja relación con mi hermana Emily, de 47 años, mis padres, ambos cerca de los 80, y una casa que les compré recientemente y que se ha convertido en el foco de constantes conflictos familiares. Tengo que remontarme al principio para explicar cómo llegamos a este punto. Mis padres tenían casi 50 años cuando nací, así que fui una hija no planeada. Mi madre me decía con frecuencia que ya tenían a Emily, que tenía 10 años en ese momento, y que ella era más que suficiente. No lo decía con malicia, sino con un tono que, de alguna manera, lo empeoraba. Decía: no te planeamos, mientras organizaba las actividades extraescolares de Emily o preparaba los papeles para su solicitud de ingreso a la universidad. Estos comentarios inocuos, que servían como un recordatorio constante de mi posición como un pensamiento tardío en nuestra familia, marcaron el trasfondo de mis primeros años. Puede que ni siquiera estuviera aquí si no fuera por la insistencia de mis abuelos maternos. Mis padres me veían como una carga que no habían pedido, pero estaban encantados con la posibilidad de tener un segundo nieto. Fui un pensamiento tardío en la vida de mis padres, y eso fue evidente desde el principio. Tenían el mismo ritual cada mañana cuando me dejaban en casa de mis abuelos. Mi padre le decía a mi abuelo: tú la querías, mientras se preparaba para ir al trabajo, con las llaves tintineando en la mano. Es toda tuya. La casa de mis abuelos se convirtió en mi verdadero hogar, un refugio donde me sentía realmente amada y querida. Se aseguraban de que estuviera alimentada y cuidada, me recogían de la escuela, me ayudaban con mis tareas y me llevaban al parque. Pasaba horas aprendiendo sobre números y resolución de problemas con mi abuelo, un profesor de matemáticas jubilado. Él decía: ¿los números nunca mienten? Estas lecciones influirán posteriormente en tus elecciones profesionales de maneras que no podrías haber predicho en este momento, ya que cuentan historias más honestas que las personas. En la mesa de su cocina, mi abuela me ayudaba con mis tareas escolares todas las tardes, asegurándose de que comprendiera completamente cada concepto. Su paciencia parecía ilimitada. Había enseñado en la escuela secundaria antes de jubilarse. Añadía, de manera enérgica pero amable: el conocimiento es lo único que nadie te puede quitar. También me enseñó a cocinar como una forma de expresar mi creatividad y amor, en lugar de como una tarea. Estos momentos pasados en su cocina, repasando mi día escolar y aprendiendo a medir los ingredientes con precisión, se convirtieron en algunos de mis recuerdos más preciados. Mis padres, generalmente agotados y un poco irritados por tener que hacer el viaje, solo llegaban a recogerme tarde en la noche. Madison, decía mi abuela al despedirse de mí cada noche, eres lo mejor que nos ha pasado. Casi podía olvidar que no era deseada en ningún otro lugar mientras estaba en su abrazo amoroso. Se convirtieron en mi roca emocional, brindándome la estabilidad y el afecto que brillaban por su ausencia en casa. Mi abuelo a menudo añadía: recuerda, a veces las mejores cosas de la vida no se planean. Aprendí a vivir como un pensamiento tardío en mi propia casa mientras Emily se preparaba para su prometedor futuro. Mi hermana simplemente fingía que yo no existía. No era mala ni cruel. Estaba tumbada en el sofá, hablando por teléfono sobre correos y solicitudes para la universidad, totalmente ajena a mí, mientras yo jugaba con mis muñecas en un rincón de nuestra sala de estar compartida. La diferencia entre cómo mis padres trataban a Emily y a mí era clara y constante. Escuchaba la orgullosa voz de mi madre cuando hablaba de los logros de Emily con familiares o amigos. Emily sacó sobresalientes otra vez. Emily entró en el equipo de debate. Oh, Emily fue aceptada en la universidad de sus sueños. Asistían a todos sus eventos escolares, ferias científicas y concursos de debate. Constantemente citaban: estamos demasiado cansados, tenemos que trabajar, oh, lo entiendes, ¿verdad? Como excusas para su evidente ausencia en mis eventos. Mis abuelos asumieron el papel de mis animadores, asistiendo a cada evento escolar con alegría y verdadero orgullo en sus rostros. Esperaba que las cosas en casa cambiaran cuando Emily se fuera a la universidad. Yo era la hija que se quedaba, y quizás mis padres finalmente me verían. Estaba completamente equivocada. Pasé de ser invisible a ser el ama de llaves a los 14 años. Mi madre me llamaba Madison, antes de que pudiera siquiera dejar mi mochila después de la escuela. La casa necesita limpieza. Empieza con los baños. Las tareas de Emily fueron asumidas por mí, junto con una serie de deberes adicionales.
Llegué a conocer de memoria la configuración y las peculiaridades de la lavadora, y se convirtió en mi compañera diaria. Limpiar, cocinar y mantener un hogar para padres que apenas reconocían mi existencia parecía un ciclo continuo de tareas domésticas. Mi padre comentaba: vives aquí. Tienes que contribuir, si dudaba lo más mínimo. Tu hermana siempre hacía su parte. Para cuando tenía 14 años, mi carrera había progresado de la limpieza a la cocinar. El cambio no fue gradual. Mi madre simplemente dejó de preparar la cena un día. Una mañana declaró: ya eres lo suficientemente mayor. Esperamos la cena lista cuando lleguemos del trabajo. Mantuve un rendimiento académico estelar a pesar de las exigentes responsabilidades domésticas. Mis profesores me animaron a competir en una variedad de eventos académicos después de notar mi aptitud para la economía y las matemáticas. Para ayudarme a prepararme, mi abuelo dedicaba tiempo extra a enseñarme conceptos complejos que estaban muy por encima de mi nivel de grado. Exclamaba, con orgullo brillando en sus ojos: tienes un don con los números. No dejes que nadie te diga lo contrario. Soñar con la universidad era la única forma en que podía escapar. Cada noche, después de lavar los platos, iba a mi habitación y revisaba los sitios web de las universidades. Me imaginaba recorriendo varios campus, lejos de las tareas interminables y los fríos silencios. Fui recompensada por mi diligencia en la escuela. A pesar de mis responsabilidades domésticas, mantuve sobresalientes, y a los 16 años, recibí cartas de aceptación de varias universidades prestigiosas, incluyendo algunas reconocidas por sus programas de finanzas de primer nivel. Luego vino el compromiso de Emily. Un domingo por la tarde, entró por la puerta principal, arrastrando con ella a un hombre alto y elegantemente vestido. Chilló: mamá, papá, este es James, nos vamos a casar. Se podría pensar que alguien acababa de anunciar que había ganado la lotería. Mis padres literalmente saltaron de sus asientos, con mi madre sollozando de felicidad y mi padre ya sacando su teléfono para llamar a la familia. Nos encargaremos de todo, exclamó mi madre mientras abrazaba a Emily. La boda de nuestra primera hija tiene que ser perfecta. Durante meses, nuestra casa estuvo ocupada con los preparativos de la boda. Cada conversación giraba en torno a listas de invitados, lugares y flores. El dinero parecía fluir como el agua, con trajes caros, proveedores de alta gama y todo en el extremo superior. Mis abuelos, aunque asistieron a la boda, no parecían disfrutar de la decoración extravagante. Vi a mi abuela fruncir el ceño ante una escultura que probablemente costaba más que un semestre de matrícula universitaria, y mi abuelo simplemente negó con la cabeza ante la fuente de champán. Sin embargo, probablemente ya sabían lo que iba a pasar, así que se guardaron sus opiniones. El día que recibí mis cartas de aceptación, me senté a la mesa con 3 sobres extendidos frente a mí y les di a mis padres la maravillosa noticia. Mi corazón latía con fuerza. «¡Qué bien!», murmuró mi madre, sin levantar la vista de su comida. «Pero no podemos pagarlo. Gastamos todos nuestros ahorros en la boda de tu hermana. Incluso pedimos un préstamo. No queda nada para la universidad». Tartamudeé y dije: «Pero pagaron la universidad de Emily», apenas levantando la voz por encima de un susurro. «Eso era diferente», dijo mi madre en tono condescendiente. «Vimos potencial en ella». El silencio que siguió fue ensordecedor. «Deberías conseguir un trabajo, ahorrar algo de dinero y pedir préstamos estudiantiles. Eso es lo que hacen los adultos responsables», dijo mi padre entre frases. Nunca antes me había atrevido a levantarme de la mesa sin pedir permiso. Agarré mi teléfono con manos temblorosas y marqué el número de mi abuela. En cuestión de minutos, estaba llorando mientras entraba por su conocida puerta principal. Antes de continuar, recuerda suscribirte al canal, nuevas historias reales todos los días. Mientras escuchaba mi relato, la expresión de mi abuelo se endureció, pero no pude leer del todo el brillo en sus ojos. Intercambiaron una mirada de complicidad después de que les conté todo. Mi abuelo tomó mi mano y dijo: «Madison, hemos estado ahorrando para tu educación desde el día en que naciste, así que hemos estado esperando algo como esto». Caminó hasta su estudio y regresó con una carpeta. Dentro había extractos bancarios que mostraban años de meticulosos ahorros. «Puedes elegir cualquiera de esas universidades. Te tenemos cubierta». Esa noche, después de empacar mis cosas esenciales, me mudé con mis abuelos. Mis padres estaban abajo viendo la televisión cuando les dije que me iba y apenas levantaron la vista. «Lo que creas que es mejor», dijo mi madre, manteniendo la vista fija en la televisión. Escuché alivio en su voz. Los años que siguieron fueron revolucionarios. Elegí estudiar análisis financiero en una de las mejores escuelas de negocios. Quizás mi pasión por hacer las cosas correctamente fue impulsada por haber presenciado la mala gestión financiera de mis padres.
Mis profesores notaron mi entusiasmo y mis habilidades financieras innatas. En poco tiempo, me quedaba después de clase para discutir conceptos financieros complejos. Por primera vez en mi vida, alguien que no fueran mis abuelos veía potencial en mí, potencial real. Durante mi tiempo en la universidad, conseguí prestigiosas prácticas en importantes instituciones financieras. Cada verano presentaba nuevas oportunidades y desafíos. Mis habilidades analíticas y mi meticulosidad impresionaron a los altos directivos. «Tienes un instinto natural para esto», dijo mi supervisor durante mi evaluación de desempeño en Morgan Stanley. «Nos encantaría que volvieras el próximo verano». Aparte de las llamadas con mis abuelos, mantuve la cabeza baja y me concentré en mis estudios, apenas pensando en mi familia. Después de graduarme, fui contratada por una de las principales firmas financieras de la ciudad. Nunca hubiera imaginado ganar el salario inicial. Encontré un pequeño apartamento de una habitación, limpio y seguro. Cada mañana, agradecía no tener que preparar el desayuno para nadie más que para mí misma. Mi carrera despegó a medida que me volcaba en cada nuevo desafío, recibiendo bonificaciones y ascensos con los que nunca hubiera soñado cuando era más joven. En 5 años, ascendí a un puesto senior, gestionando carteras complejas y cultivando relaciones importantes con los clientes. Me hice conocida en la industria por mi pensamiento estratégico y mi precisión analítica. Cada logro se sentía como una confirmación subliminal de que mis padres habían juzgado mal mis capacidades. Mientras tanto, a través de mis conversaciones ocasionales con mis abuelos, me enteré de que la carrera de marketing de Emily no iba tan bien como había planeado. James, el marido de Emily, luchaba por mantener una carrera. Constantemente pedían dinero a mis padres. «Tu madre vació su cuenta de jubilación el mes pasado para ayudarles con el alquiler», me contó mi abuela en una de nuestras conversaciones semanales. «Simplemente no pueden decirle que no». Un año después, las cosas empeoraron. Incluso con la ayuda de nuestros padres, Emily y James ya no podían pagar el alquiler. Regresaron, con sus gemelos de 7 años, a mi antiguo dormitorio. Mis padres, que antes estaban tan orgullosos de las capacidades de Emily, de repente tuvieron que mantener a toda su familia además de a su niña adorada. Mantuve la distancia, concentrándome en construir mi propia vida y carrera. Cada bonificación, ascenso y acuerdo exitoso servía como una afirmación subliminal de que no era el fracaso que mis padres habían predicho que sería. A mediados de mis 30, tenía importantes inversiones y ahorros, lo suficiente para el pago inicial de una casa propia. Entonces, todo cambió. Mi abuelo murió repentinamente después de sufrir un infarto masivo. Fue una pérdida devastadora. Él había sido más que un abuelo para mí. Había sido la figura paterna que me había apoyado cuando nadie más lo hizo. Mi abuela, que había pasado más de 50 años con él, pareció perder su chispa después de eso. Menos de 2 meses después, lo siguió. Habían sido mis verdaderos padres en todos los sentidos importantes, y de repente ya no estaban. Mientras organizaba el funeral de mi abuela, escuché la voz de mi madre detrás de mí en la funeraria. «Madison, ¿quieres ayuda con los arreglos?» Me di la vuelta y allí estaba, con un aspecto más viejo y cansado de lo que recordaba. Una parte de mí quería decirle que se fuera, pero me contuve por la expresión de su rostro. «Claro», me dije, «eso estaría bien». Durante los días siguientes, mientras preparábamos el servicio, mis padres comenzaron a abrirse. Admitieron que estaban luchando. «No hemos estado bien económicamente desde que nos jubilamos», admitió mi padre una tarde, mientras elegíamos flores. Continuó diciendo: «Apenas llegamos a fin de mes», antes de mencionar a los gemelos de Emily. Me di cuenta de que mi hermana y su familia seguían viviendo con ellos, dependiendo de sus menguantes ingresos. Una semana después de enterrar a mi abuela, nos reunimos en una oficina con paneles de madera para la lectura del testamento. Me senté frente a mis padres, con Emily y James desplomados en sillones reclinables a su lado. La habitación olía a pulimento para muebles y papeles viejos, y la tensión era lo suficientemente espesa como para cortarla con un cuchillo. Lo que siguió, aunque ninguno de nosotros lo supo en ese momento, desencadenaría una serie de eventos que cambiarían para siempre las relaciones de nuestra familia. El notario, el señor Patterson, se ajustó las gafas y comenzó a leer en un tono monótono. Esperaba la jerga legal habitual, pero lo que siguió hizo que todos se sentaran y prestaran atención. A nuestra querida nieta Madison, le dejamos nuestra casa en 1542 Maple Street y la suma de $150. El silencio que siguió fue ensordecedor. La boca de Emily se abrió de par en par, y mi madre apretó el brazo de mi padre hasta que sus nudillos se pusieron blancos. El señor Patterson se aclaró la garganta y continuó. Miró a mi madre y dijo:
y una nota personal del señor Henderson a su hija Margaret. El mensaje decía: recuerda, Margaret, que te proporcionamos $200 justo cuando más lo necesitabas. Así como respetamos tus necesidades entonces, esperamos que respetes nuestra decisión final. Las mejillas de mi madre pasaron de rojas a pálidas. Mi padre miró al suelo, mientras que Emily y James intercambiaron miradas ansiosas. Cuando el notario terminó y recogió sus papeles, mis padres se acercaron a mí en el estacionamiento. La calma que habían mostrado durante los preparativos del funeral había sido reemplazada por algo desesperado. Madison, cariño, dijo mi madre con voz temblorosa. Debes entender que siempre asumimos que heredaríamos la casa. Estamos teniendo dificultades, pero dependíamos de ella. La hipoteca, los gastos de la familia de Emily. Realmente podríamos usar la casa, continuó mi padre, acariciando su cabello gris. Emily también intervino, hablando de cómo sus hijos querían un patio para jugar. Sin embargo, yo simplemente subí a mi auto y me fui. Durante las siguientes semanas, seguí pensando en el regalo de despedida de mis abuelos. Mi vida estaba bien establecida cerca de la ciudad, y aunque la casa que había heredado contenía muchos recuerdos preciosos, era demasiado grande para mí sola. Mientras tanto, a través de nuestras conversaciones semanales, me enteré de las crecientes dificultades financieras de mis padres. Ayudar a Emily y a su familia había agotado sus fondos de jubilación, y les resultaba cada vez más difícil pagar su propia hipoteca. Lo pensé mucho y tomé una decisión. Con el dinero de la venta de la casa de mis abuelos y mis propios ahorros, les compraría a mis padres una casa mejor. Una casa de una sola planta, con un bonito jardín, pero más fácil de mantener. Algo acogedor para sus años de jubilación. Cuando compartí mi idea con ellos, me sorprendió su reacción. Literalmente rompieron a llorar de alegría. Después de varias semanas buscando casa, finalmente encontramos el lugar perfecto. Una hermosa casa estilo rancho en un barrio tranquilo, sin escaleras y con amplias puertas. Una vez finalizada la compra, mis padres no dejaban de hablar de lo emocionados que estaban. Necesitamos una fiesta de inauguración como es debido, dijo mi papá. Es lo menos que podemos hacer, nosotros nos encargaremos de todos los arreglos. Eso sería encantador, dije, con la intención de mostrarles la escritura en la fiesta. Por favor, avísenme cuándo. Pasaron las semanas, a pesar de mi apretada agenda de trabajo, seguía esperando una invitación. Oh, todavía estamos planeando, decía mi mamá. Sabes que estas cosas llevan tiempo. Mi padre también decía, queremos que sea perfecta. Te avisaremos pronto. Por alguna razón, sus respuestas evasivas me irritaban. Una noche, después de otra llamada telefónica evasiva de mi madre, escribí el nombre de Emily en Facebook. No estábamos conectadas en ninguna red social y no había visto su página en años. Publicado hacía apenas unas horas. No puedo esperar a la fiesta de inauguración de la casa de mamá y papá este sábado. No puedo esperar a celebrarlo con todos en esta hermosa casa. Decenas de comentarios en la página mostraban a amigos y familiares confirmando su asistencia. Las fotos mostraban la contratación de empresas de catering y la instalación de decoraciones. Esto no era una reunión improvisada. Se habían pasado semanas organizándola. Con dedos ligeramente temblorosos, llamé a mi madre. Hola, mamá, quería preguntar sobre la fiesta de inauguración. ¿Tienen ya una fecha en mente? Oh, cariño, todavía no, dijo con naturalidad. Probablemente en unas semanas, todavía estamos ultimando los detalles. Aparentemente, todos menos yo. A medida que se acercaba el sábado, tuve que tomar una decisión. ¿Debo confrontarlos? ¿Debo dejarlo pasar? Después de todo lo que había pasado, después de haberles comprado esta casa, ¿cómo podían excluirme de la celebración? Lo descubriría, pero no de la manera que esperaba. El sábado, aparqué a una cuadra de la casa que les había comprado a mis padres. A través de las ventanas, podía ver a decenas de personas mezclándose, incluyendo el círculo social de Emily, amigos y familiares. Mi madre, vestida con sus perlas especiales, recibía a los invitados en la entrada, mientras que mi padre ofrecía recorridos por la casa que yo había comprado. Luces centelleantes y pancartas de bienvenida adornaban la casa. La risa y la música se derramaban a la calle. Era evidente que habían pasado semanas organizando esta fiesta de inauguración a la que no había sido invitada. Me senté en mi auto por un rato, observando a los gemelos de Emily persiguiéndose entre la multitud de adultos que los admiraban. A través del amplio ventanal, podía ver cajas de mudanza apiladas en la esquina, con la letra de Emily. El proceso de trasladar las pertenencias de su familia ya había comenzado. Respiré hondo y entré sigilosamente por la puerta lateral. El aroma a flores y comida de catering llenaba la casa. Seguí la voz de mi padre hasta la sala de estar,
donde lo escuché hablando a un grupo de personas. Después de todos estos años de duro trabajo, finalmente lo logramos, compramos la casa de nuestros sueños. Sin olvidar a Emily, añadió mi madre con entusiasmo. Ella ayudó mucho con el pago inicial. Una hija tan maravillosa, siempre pensando primero en la familia. A diferencia de algunas personas, continuó. En respuesta a una pregunta sobre mí, dijo, nuestra hija menor no nos ha ayudado en absoluto. Demasiado ocupada con su carrera para preocuparse por la familia. De pie en la puerta, el calor me subió a la cara. En realidad, dije, haciendo que todos saltaran. Creo que lo han entendido al revés. Un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Mi papá fue el primero en recuperarse, con una sonrisa tensa. Madison, qué sorpresa, especialmente porque olvidaste invitarme a la fiesta de inauguración de la casa que compré, dije, entrando en la habitación. El silencio se prolongó. El marido de Emily se interesó de repente por sus zapatos. Uno de los gemelos tiró de la manga de Emily, preguntando por qué todos parecían tan alterados. Sí, la compraste, pero ahora es nuestra, dijo mi madre con un toque de aspereza. No puedes esperar gratitud eterna. Así es, añadió mi padre, ganando confianza, con cabezas asintiendo a su alrededor. Y, francamente, no eres bienvenida aquí. Esta es una reunión familiar. Emily y su familia también vivirán aquí, dijo mi mamá. Ya han vendido su casa, todo está arreglado, los gemelos necesitan un hogar estable. Saqué una carpeta de mi bolso. Parece que hay una confusión, comenté, extendiendo los documentos de propiedad y la escritura. Esta casa me pertenece. Nunca se las firmé. El rostro de mi madre pasó de pálido a ceniciento. Mi padre empezó a divagar sobre sus responsabilidades con su familia. La sonrisa segura de Emily se desvaneció al darse cuenta de que sus planes se desmoronaban. A pesar de mis palmas temblorosas, continué. Esta noche tenía pensado dárselas, dije, manteniendo la voz firme. Pensé que esto podría ser un nuevo comienzo para todos nosotros. En cambio, me han demostrado que nada ha cambiado. No puedes hacer esto. Chilló mi madre, su voz convirtiéndose en un chillido. Fueron tus padres. No, dije en voz baja. Ustedes son solo las personas que me dieron a luz. Mis verdaderos padres, mis abuelos, me enseñaron que la familia es más que la sangre. También me enseñaron sobre finanzas, por eso soy dueña de esta casa y ustedes no. Me volví para dirigirme a los invitados atónitos. Lo siento, pero esta fiesta se acabó. Esta es mi casa, y les pido a todos que se vayan. Mis padres, Emily, James, los gemelos y todos sus invitados salieron entre lágrimas. Desde el porche, los observé alejarse uno por uno hasta que la calle quedó desierta. Las luces decorativas seguían brillando burlonamente en el patio. Dentro, platos de comida desechados y bebidas a medio terminar cubrían todas las superficies. La casa, que se suponía que era mi regalo de reconciliación, terminó siendo la gota que colmó el vaso en nuestra relación. Unas semanas después, me enteré de que habían comprado un apartamento con el dinero de la venta de su antigua casa. Cuando Emily, James y los gemelos se mudaron con ellos, 3 generaciones se apiñaron en un apartamento para 2. Al principio, intentaron llamarme constantemente. Sus mensajes de voz variaban entre acusaciones furiosas. Te has vuelto tan desalmada, tal como tus abuelos nos advirtieron que lo harías, y manipulaciones de culpa. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu propia familia? Bloqueé sus números de teléfono, correos electrónicos y cuentas de redes sociales. La casa, ahora vacía, sirve como un recordatorio de lo que pudo haber sido. Un nuevo comienzo, una oportunidad para la reconciliación. En cambio, se convirtió en el catalizador de mi separación final de una familia que nunca me había abrazado por completo. La vendí un mes después, utilizando el dinero para financiar mi propio futuro. Algunos preguntaron si alguna vez intentaría reconstruir esos puentes o perdonarlos. Sin embargo, llegué a comprender que perdonar no siempre significa permitir que personas tóxicas vuelvan a tu vida. A veces, perdonarse a sí mismo por irse es necesario. Guardé la vieja foto de la boda de mis padres y les prometí a mis futuros hijos que nunca experimentarían la agonía del amor condicional, el dolor de ser comparados con un hermano o la duda sobre su lugar en la familia. El ciclo de favoritismo y chantaje emocional terminaría conmigo. La última vez que pasé por el complejo de apartamentos de mis padres, los gemelos de Emily jugaban en el pequeño patio. Sentí un breve destello de tristeza, pero no por las relaciones que había perdido, sino por las que nunca existieron realmente. Mis abuelos me enseñaron que, a pesar de la creencia de que la sangre es más espesa que el agua, una verdadera familia se basa en el amor, el respeto y el apoyo mutuo. Llevo sus lecciones conmigo mientras entro en esta nueva fase de mi vida.
El amor debe darse libremente, no exigirse. La familia es más que genética. A veces, alejarse es la opción más saludable. Borré el último correo electrónico sin leer de mi madre. Cualquier defensa o acusación que contuviera ya no importaba. Finalmente había aprendido a priorizar mi propio valor por encima de su aprobación condicional. Su tipo de devoción familiar no tiene cabida en la vida que estoy construyendo. El futuro promete nuevas oportunidades, libre de la carga de intentar ganarme el afecto de aquellos que no pueden darlo libremente. Aprendí de mis abuelos cómo es una verdadera familia. Algún día construiré ese tipo de familia para mí. Una basada en el respeto mutuo, el amor incondicional y el conocimiento de que cada individuo es igualmente valioso. El capítulo de ser el pensamiento tardío de la familia finalmente ha terminado. Mi viaje apenas comienza, como autora de mi propia vida.